Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús nos sometemos a usted, pidiendo el perdón de nuestros pecados, los méritos del Señor Jesús y la unción de su Santo Espíritu para el estudio de su palabra en este día. Permita que el Señor Jesús sea exaltado y es en su nombre que oramos. Bueno, hoy vamos a estar viendo el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Anteriormente habíamos estado viendo los sellos y las trompetas, que sabemos que las trompetas, son juicios emitidos para todos aquellos que no han querido, de una manera u otra, se han rebelado contra Dios, no han querido aceptar la salvación que el Señor les ha ofrecido. El capítulo de hoy es muy importante porque tiene todo que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a iniciar con el versículo 1. Dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Sabemos que los ángeles son ministros del Señor que hacen su voluntad y son muy poderosos. En este momento la misma palabra nos dice aquí que era un ángel muy fuerte. Dice, tenía en su mano un librito abierto. Es importante que recordemos eso, que el libro estaba abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león cuando hubo clamado. 7 truenos emitieron sus voces. Imagínense el clamor de este ángel. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra y todo lo que está en él, y la tierra y todas las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Bueno, este ángel tiene un pie sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Esto significa que lo que este ángel va a proclamar es un mensaje universal. En la palabra nosotros vemos algunas veces cuando Dios da estos mensajes universales. Por ejemplo, en Apocalipsis 14 vemos estos 3 ángeles que van a dar este mensaje final del llamado final de Dios a los habitantes de la tierra. También en Apocalipsis 18 vemos algo similar. Quiere decir que si este mensaje es universal, es importante para usted y es importante para mí. Y dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, que el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Sabemos que hay un tiempo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este ángel pues está dando testimonio de que el tiempo ya no sería más. Es importante que nosotros estemos conscientes de que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis están íntimamente ligados. Se podría decir que el libro de Apocalipsis es una continuación del libro de Daniel. Este pequeño librito lo vemos en el libro de Daniel, Daniel 12:4. Vamos a buscarlo ahí. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces aquí estamos viendo este libro que le es presentado a Daniel, y si ustedes ven este capítulo 12, está hablando directamente del tiempo del fin. Vemos ese libro ahí que Dios le dice que lo selle,
sea, cuando el ángel se lo presenta, el libro está abierto, pero le dice, y tú, Daniel, sella las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Ahora vemos aquí al ángel con el librito abierto. Hay una diferencia, ya estamos ahí en el tiempo del fin. Hay muchas alusiones de este asunto del tiempo del fin y pueden anotar por ahí Daniel 7:25, Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 13:5, por dar algunas referencias de esto, porque es importante, para Dios el tiempo es importante. Antes de los años 1798, en realidad no había un buen entendimiento de los libros de Daniel y Apocalipsis, porque todavía no era el tiempo del Señor, porque Él le dijo a Daniel, cierra el libro hasta que sea el tiempo del fin. Pero empezamos a ver que en los años 1700 empieza a haber un reavivamiento. Dios no tiene ningún problema para hacer que su palabra se cumpla y trabaja en maneras increíblemente maravillosas que nos dejan a nosotros pues atónitos de ver la grandeza y el poder de Dios. Entonces en estos años 1700 vamos a empezar un poquito en las páginas de la historia con un hombre que se llamaba Joseph Wolf. Él era un judío que había estado estudiando por mucho tiempo los capítulos 8 y 9 del libro de Daniel, donde el Señor habla ahí de las 2300 tardes y mañanas y cómo en el capítulo 9 Dios define, va dando un tiempo, todo este tiempo de los 2300 tardes y mañanas, el tiempo específico para el pueblo de Dios, para el Mesías prometido, para los mártires, la predicación del Evangelio y la purificación del santuario. En ese momento él va al Medio Oriente a predicar a los judíos que estaban allí porque él tenía una pasión por los judíos, siendo él judío, y empieza a predicar, pues debe ser que este es el tiempo, la purificación del santuario debe ser la venida del Señor Jesús, porque tenían el concepto de que el santuario era la tierra. Y empezó a predicar la venida del Señor Jesús. El Señor va a venir. Y al sumar él estos tiempos, le daba, porque se puede, usted mismo puede coger esas profecías de Daniel y empezar a coger la línea del tiempo, ir viendo y llegar hasta la fecha de 1843. Y si usted lo hace, se va a dar cuenta que es así. Pero él empezó a decir, bueno, quiere decir que en 1843 el Señor va a venir, y él empieza a predicar y a predicar y a predicar, porque cuando Daniel dice en Daniel 8:14 que el santuario será purificado, debe ser que el santuario es la tierra. Bueno, al mismo tiempo, y sabiendo que los medios de comunicación no eran los que tenemos nosotros ahora, en Inglaterra, sin tener ningún tipo de conexión con Joseph, empieza un señor que se llamaba Edward Edwin, y que ha venido estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis y se da cuenta que esa fecha de 1843 llega a la misma conclusión. Debe ser que el Señor Jesús va a venir en esa época. Empieza a predicar y llegan a 500 ministros, se unen a él, episcopales, y se empieza a llevar esta situación de que el Señor va a venir y se crea una gran emoción entre la gente, un gran entusiasmo. Al mismo tiempo, y no por casualidad, en América del Sur, estamos hablando cómo Dios coge los continentes de un lado a otro, un ministro de la Iglesia Católica llamado Manuel Dave Lazunga empieza a estudiar la misma profecía y llega a la misma conclusión, que en 1843 el Señor va a venir. Y déjenme decirles que no había conexión entre estos individuos. Y él escribe un libro que se llama El Rey que Viene. Así que empieza en Sudamérica esta inquietud de que el Señor Jesús va a venir en 1843, que va a venir en 1843.
pasa en Estados Unidos que un ministro bautista llamado William Miller ha venido estudiando por muchos años estas profecías y llega a esa convicción de que esta profecía, la línea del tiempo nos lleva hasta 1843 y que el Señor Jesús va a venir. Entonces él empieza a predicar y lo llaman a predicar en diferentes lugares en Estados Unidos. Y un día, cuando él fue a predicar, uno de los ministros que estaban ahí le dijo, bueno, ¿usted verdaderamente cree lo que está diciendo? Pues sí, claro que lo creo, si no, no lo estaría diciendo. Pues entonces prediquemos de verdad. Y empezaron a hacer campañas evangelísticas por todos los Estados Unidos, campañas de tiendas donde llegaban 6,000, 7,000 personas de un solo. Las tiendas estaban así, la gente había empezado a arrepentirse, a ordenar sus casas, sus corazones y a empezar a predicar este evangelio tan maravilloso de que el Señor Jesús ya estaba muy pronto en venir, en que en el otoño de 1843 el Señor vendría. Bueno, en una de estas reuniones que William Miller estaba predicando el mensaje del advenimiento del Señor Jesús, había un joven ministro metodista que se llamaba S.S. Snow. Y él se fue para la casa y empezó a estudiar mucho, empezó a estudiar la historia, los libros de historia. Bueno, desde el decreto de Artajerjes para salir a la reconstrucción de Babilonia hasta el Mesías príncipe. Entonces él empieza a estudiar profundamente las escrituras y se da cuenta que ese decreto no había salido sino en el otoño de ese año. Entonces él empieza a hablar con William Miller y se dan cuenta que verdaderamente no es el 1843, sino que sería en el otoño, para ser exactos, octubre 22 de 1844, que ese sería la venida del Señor Jesús. Entonces citan a un congreso a nivel no solo de Estados Unidos, sino de Europa. Vienen gente de estas mismas personas que habían estado estudiando y habían llegado separadamente a la misma conclusión. Y entonces hacen un decreto ahí que este mensaje se llamaría el clamor de medianoche. Y es el llamado de que el novio viene. Y empiezan a decir, sí, ciertamente el Señor Jesús va a venir en octubre 22 de 1844. Bueno, el mundo lo escuchó y era dulce en el paladar. La gente estaba emocionadísima de que finalmente el Señor Jesús venía por su pueblo. La gente vendió sus casas, entregaron, se perdonaron, se ayudaron, pusieron todas sus energías y sus fondos en la proclamación del Evangelio y con un gran fervor y con un gran amor y con una gran intuición, una ilusión que les llenaba el corazón de que finalmente ya el Señor Jesús vendría pronto, poniendo un fin ya al pecado. Pero resulta que ese día llegó. Algunos salieron en plazas, lugares públicos a esperarlo. William Miller se quedó en su casa esperando. Y pasó el mediodía y el Señor no vino. Pensaron que tal vez venía a la medianoche, pero el Señor no vino. Y al día siguiente se dieron cuenta que el Señor no había venido. Pero se había equivocado la profecía, se habría equivocado. Sí, en realidad había sucedido un evento muy importante, solo que la purificación del santuario no era el santuario terrenal, no era la tierra, sino el Señor Jesús, como lo vemos ahí en el libro de Daniel, estaba viniendo delante del Padre y oficiando en el lugar santísimo, en el lugar celestial, en el santuario, para iniciar el juicio investigador, el juicio que lo incluye a usted y me incluye a mí, porque el juicio es sobre la casa de Dios, porque aquellos que no han profesado al Señor Jesús no son parte de este juicio.
Este juicio es para la casa de Dios, para todos aquellos que en un momento u otro de su vida han profesado el cristianismo. El Señor trajo, la profecía se cumplió, fue dulce al paladar, pero fue amargo en el vientre. Porque imagínense ustedes la situación que llevó este pueblo. Sin embargo, el Señor sabía que iba a pasar porque Él mismo lo dijo. Pero el pueblo fue un despertar con una misión de la predicación del Evangelio a todo el mundo para la pronta venida del Señor Jesús, porque el Señor sí está pronto en venir. Ahí en el versículo 11, que no lo habíamos leído, del libro de Apocalipsis 10, dice, y Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, sobre muchas lenguas. Era necesario porque el juicio había dado inicio, pero todavía el Señor Jesús está por venir. ¿Qué pasa si el Señor Jesús te coge como un ladrón en la noche en su venida? Nos perderíamos, ¿cierto? Veamos en 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que nosotros debemos de estar apercibidos a la pronta venida del Señor Jesús, y no solo apercibidos, sino predicando su palabra. Veamos en 1 de Pedro 1:9. Dice la santa palabra, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el objetivo final de cada uno de nosotros, la salvación de nuestras almas. Así que el Señor nos ha dado señales, ¿verdad? Él nos ha dado muchas señales y Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En Efesios 5:8 vamos a ver un pasaje interesante. Dice la palabra de Dios, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Así que nosotros tenemos un llamado de parte del Señor Jesús de andar como hijos de la luz. Y también tenemos un mandato del Señor Jesús, que es la predicación del Evangelio a toda tribu, nación y lengua, porque el fin vendrá. En Apocalipsis 13:16 dice así, y hacía para todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se pusiesen la marca en la mano derecha y en la frente. Una de las señales principales de la segunda venida del Señor Jesús, y yo creo que ya en este momento es muy evidente cómo hemos ido perdiendo nuestra libertad. Es uno de los asuntos más relevantes que nos indican que la venida del Señor Jesús está muy cerca. Y este versículo es importante que lo recordemos. También Apocalipsis 18:17 nos habla también de una crisis económica. ¿Y quién de nosotros no sabe la condición económica de nuestro planeta? No estamos hablando solamente de nuestro país, sino de nuestro planeta. Es increíble
Si nos pusiéramos a averiguar cuántos son las deudas externas, las deudas mundiales, o sea, no terminamos nunca de ver la condición económica en que se encuentra nuestro planeta. Y es triste, pero es una señal de la venida del Señor Jesús. Apocalipsis 18:17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todas las que viajan en naves y marineros, marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Así que en un tiempo, así como nosotros vimos con este asunto de la pandemia, como en un momento perdimos nuestra libertad, perdimos económicamente nuestros países, muchos negocios han colapsado, mucha gente no ha podido sobreponerse de las situaciones económicas que han pasado, y a nivel mundial es una realidad. Así que esto también es una señal más de la venida del Señor Jesús. Vamos a buscar en Lucas 17 para ver un poquito, una pincelada de la condición de la moral en que estamos viviendo en este tiempo. Y es Lucas 17 del 29 al 30. Dice así: Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Sabemos muy bien cuál era la condición de Sodoma y Gomorra. Era una condición donde la moral había dejado de existir. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo en que estamos así, como Sodoma y Gomorra, donde lo que es moral ha dejado de existir para la mayoría de las personas, y empezamos a llamar lo que es bueno malo y lo que es malo bueno. Entonces resulta que los que están haciendo las cosas como Dios les pide son, son las personas que están obrando el mal, y las que están en contra de los reglamentos y los estatutos de Dios son las personas que también está completamente al revés. Romanos 1, 28 al 32. Ya casi vamos terminando. Dice así: Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda iniquidad, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vamos a leer el 32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con todos los que participan. Si nos ponemos a ver las noticias, o sea, es como que así instantáneo, uno tras otro, vemos que hay violaciones, asaltos, que la gente está siendo matada, están matando a la gente en las calles, en sus propios hogares, en las escuelas. La violencia ha llegado a unos límites increíbles. Y es como estar leyendo, si nos ponemos a ver las noticias diarias, podemos ver que esto que nos dice el libro de Romanos capítulo 1 es como estar leyendo el periódico y prendiendo la televisión. Y hablando de televisión también, yo pienso que ninguno de ustedes
ni yo traeríamos, digamos, a nuestras casas personas que vinieran, que vivieran una vida de violencia y de inmoralidad, a que vinieran a enseñar a nuestros hijos a cómo comportarse. Sin embargo, hoy día los programas de la televisión están atestados de todas estas cosas que hemos venido leyendo aquí en el libro de Romanos, enseñando a nuestros hijos en la comodidad de nuestros hogares todas estas iniquidades y estas maldades, y recordemos que contemplando somos transformados. Tengamos un poco de cuidado con el mismo uso del internet y la televisión, porque esto que están viendo nuestros hijos después saldrán a practicarlo. Otra de las señales de la venida del Señor Jesús son las catástrofes. Cuando leemos Mateo 24 nos damos cuenta de todas esas catástrofes. Bueno, si nos pusiéramos a comparar la actividad sísmica que tenemos ahora en el 2021 comparada con hace 10 años, nos quedaríamos alarmados. Los tsunamis, los maremotos, en fin, tantas cosas que están sucediendo. La actividad sísmica es increíble, y también ahorita es las tormentas tropicales, los incendios forestales, las cosas como que se están, ya la tierra como que no da más. El problema es serio, pero las buenas noticias es que el Señor viene pronto. Pero el Señor nos ha dado este tiempo para prepararnos, y no solo para prepararnos, sino también para instar a otros y dar, así como ese ángel, ¿verdad? Habló y proclamó que el tiempo ya no iba a ser más. Asimismo, con ese mismo poder deben salir las voces de todos aquellos creyentes que estamos conscientes de que el Señor Jesús va a venir pronto, para que arreglemos nuestras casas, para que nos perdonemos, nos ayudemos, y sobre todo que nos unamos en la predicación del Evangelio, porque muy pronto el que ha de venir vendrá. Que el Señor te bendiga.